Un hombre le da las llaves de su casa a una madre sin hogar, pero al volver, su mundo se desmorona. Lo que parecía un acto de bondad revela un secreto enterrado hace años, una desaparición fingida, un niño oculto, y un enemigo que lo ha estado vigilando todo este tiempo. Quédate hasta el final para ver cómo acaba esto. No había pasado ni un minuto desde que cerró la puerta y ya se estaba preguntando si había cometido un error. ¿Quién entrega las llaves de su hogar, su privacidad, su vida entera, a una desconocida? Pero la había visto abrazada a su hijo en plena lluvia, empapada, tiritando, pidiéndole al cielo que el niño no se enfermara otra vez. Nadie los ayudaba. Nadie los veía. Y él no pudo seguir caminando. Esa mujer no pidió nada. Ni comida, ni ropa. Solo preguntó si el niño podía entrar 5 minutos para calentarse las manos. Mateo no respondió. Solo sacó las llaves de su bolsillo, las puso en su mano, y le dijo: voy a trabajar. Hay leche en la nevera. No toques la habitación del fondo. Eso fue todo. No preguntó su nombre. No pidió su número. No puso condiciones. Se fue. Lo que no sabía era que al volver, la puerta estaría abierta, las luces encendidas. Y que su casa ya no sería la misma. Mateo llegó a las 6:14 de la tarde, agotado, pero con esa extraña mezcla de alivio y nervios. Parte de él quería que ya no estuvieran ahí. Otra parte, más silenciosa, más sincera, esperaba que sí. Desde la esquina ya notó algo raro. La luz del pasillo estaba encendida. Él jamás la dejaba así. Aceleró el paso. La puerta, entreabierta. Se le heló la espalda. Entró despacio, conteniendo el aire como si eso pudiera evitar lo que fuera que estuviera a punto de ver. ¿Hola? Llamó. Nadie respondió. El suelo del pasillo tenía marcas de barro seco. Su alfombra del recibidor estaba enrollada, como si la hubieran pisoteado a la carrera. Y en la cocina, los platos del desayuno seguían en la mesa. Pero había más: la olla de arroz, vacía. El cajón de los cubiertos abierto. El refrigerador, desordenado. Todo revuelto. Mateo tragó saliva. No era que faltaran cosas. Es que todo estaba en otro lugar. La mujer y el niño ya no estaban. Fue al baño. Toallas húmedas. Su champú abierto. Su cepillo de dientes, usado. Corrió al cuarto del fondo. Ese que le pidió que no abrieran. La puerta estaba cerrada. Pero la cerradura, forzada. La empujó. Y al encender la luz, algo dentro de él se partió. Sobre la cama había fotografías. Rotos. Bocetos. Dibujos en crayones. Cajas abiertas. Cosas personales regadas como si alguien las hubiera estado revisando con desesperación. Encima del escritorio, una hoja escrita a mano. Sin firma. Y en ella, solo una frase. Perdón, pero no podía dejarlo así. Mateo se quedó de pie, respirando fuerte, mirando su propio cuarto como si no fuera suyo. Como si alguien hubiese abierto algo que llevaba años enterrado. Porque solo él sabía lo que guardaba en esa habitación. Y solo alguien que supiera demasiado, habría escrito esa nota. Mateo no tocaba esa habitación desde hacía meses. No podía. No quería. Cada objeto ahí dentro tenía su historia. Y la mayoría no eran felices. Volvió a mirar la nota. La caligrafía era temblorosa, rápida. No parecía de alguien agradecido. Parecía de alguien que había encontrado algo que no debía. Levantó uno de los papeles del suelo. Era una carta que él había escrito pero nunca envió. A su expareja. La última. La que desapareció sin despedirse, dejándole solo una caja con cosas y una frase críptica que aún lo atormentaba. No puedo quedarme, lo entenderás algún día. La misma frase que ahora aparecía al reverso del dibujo hecho con crayones. El mismo trazo. La misma tinta. Se le cayó el papel de las manos. Volvió al refrigerador. Abrió de nuevo. Revisó. Había algo pegado con imán en la parte trasera de la puerta. No lo había visto antes. Una fotografía vieja. Una mujer sosteniendo a un bebé envuelto en una manta. Alguien había escrito con bolígrafo sobre ella. No somos desconocidas. Mateo retrocedió 2 pasos. Su mente empezó a conectar cosas, y no le gustaba nada de lo que empezaba a sospechar. Corrió hacia su teléfono. Buscó las cámaras de seguridad de la entrada, las del portal. Las revisó desde el mediodía. Y ahí estaba. La mujer. El niño.
Salían tranquilos, sin prisa, pero justo antes de cruzar la puerta, ella miraba a la cámara. Fijo, como si supiera que él iba a verla después. Zoom. Pausa. Mateo sintió como el estómago se le encogía. Esa mirada. La había visto antes. No en la calle. No esa mañana. Sino en el pasado. En otra vida. Y entonces, recordó algo que lo dejó helado. Esa mujer tenía el mismo nombre que la hermana de su ex. Una hermana que había desaparecido hace 7 años. Una que, supuestamente, estaba muerta. Mateo no dormía. Solo caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano, la mente zumbando, los recuerdos mezclándose con cosas que nunca quiso entender del todo. La hermana de su ex. Clara. La que, según la versión oficial, murió en un accidente de tráfico hace 7 años. Un coche que se salió del camino. Un cuerpo irreconocible. Un funeral a cajón cerrado. Pero él siempre sintió algo extraño en esa historia. Nunca vio pruebas. Nunca preguntó mucho. Su ex lloró, gritó, se encerró en sí misma durante semanas. Luego lo dejó. Desapareció. Y ahora, esa mujer, con ese niño, con esa nota. Mateo empezó a revisar antiguos correos. Viejas fotos. Y encontró una, casi olvidada, donde aparecían las dos hermanas, en una feria. Clara tenía una pulsera de tela roja, con una letra bordada, C. Retrocedió el video de la cámara de seguridad. Zoom. La mujer que salió de su casa, llevaba esa misma pulsera. No había duda. Clara estaba viva. Y había estado dentro de su casa. Con su hijo. ¿Pero por qué aparecer ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué dejar esa nota? ¿Y qué quería decir con no podía dejarlo así? Mateo regresó al cuarto del fondo. Buscó en el cajón de abajo del armario, donde estaban guardadas las cosas que su ex había dejado, fotos, cartas, un disco duro viejo. Lo conectó. La pantalla parpadeó. Archivos encriptados. Solo uno se podía abrir sin contraseña, una carpeta llamada Él debe saberlo. Dentro, videos. Fechas. Archivos de audio. Mateo abrió el primero. Se escuchaba el llanto de un bebé. Una mujer hablaba entre sollozos. Era la voz de su ex. No puedo contárselo. No ahora. No después de lo que pasó con Clara. Él nunca lo entendería. Pero si algo me pasa, si alguien ve esto, que sepa que el niño no es solo mío. Mateo quedó paralizado. El video terminaba ahí. No dijo su nombre. No explicó nada más. Pero su mente ya había corrido al abismo. ¿Ese niño? ¿Ese niño era suyo? Mateo se levantó de golpe. Caminó hasta la cocina como un autómata. Se sirvió agua y ni siquiera la bebió. Apoyó las manos sobre el mármol. Temblaba. ¿El niño era suyo? ¿Clara lo sabía? ¿Por eso entró? ¿Por eso se fue sin decir nada más? La mente le gritaba respuestas, pero su cuerpo no podía moverse. Tuvo que obligarse a mirar el siguiente archivo del disco. Era un audio. Solo voz. Clara está viva. Me llamó. Me pidió que no te diga nada. Dice que no confía en nadie. Que todo fue una mentira, incluso su muerte. Y que hay cosas que yo tampoco sé. Pero ahora tiene miedo. Dice que alguien la está buscando. Pausa. No sé si estoy haciendo bien guardando este secreto. Pero lo hago por él. Porque si tú supieras, no sé qué harías. Mateo sentía como si su casa, su piel, su memoria, todo se estuviera cayendo a pedazos. Volvió a la nota que Clara dejó sobre su cama. Esa frase, perdón, pero no podía dejarlo así. ¿Qué era lo que no podía dejar así? Entonces recordó algo. Algo que jamás había vuelto a pensar. Un nombre. Un rostro. Un tipo que rondaba a Clara. Que su ex decía que era solo un exnovio molesto. Un hombre que la seguía, la llamaba, la esperaba fuera del trabajo. Y que, semanas antes del supuesto accidente de Clara, fue denunciado, y luego desapareció. Mateo no tenía pruebas. Solo intuiciones. Pero empezó a entender. Clara no había muerto. Clara había huido. Con su sobrino. Con su secreto. Con un miedo que aún no terminaba. Y ahora, había regresado, y se había metido en su casa. Pero no para robarle. No por caridad. No por venganza. Sino porque necesitaba decirle algo. Mostrarle algo. O advertirle.
Volvió al cuarto. Abrió el último cajón del armario. No esperaba encontrar nada. Pero ahí, en el fondo, doblada, había una camiseta pequeña. Y dentro de la tela, cuidadosamente escondida, un sobre sin sello. Mateo lo abrió con manos torpes. Era una hoja con una dirección. Un barrio a las afueras de la ciudad. Y debajo, escrito con la misma letra de Clara. Si realmente quieres la verdad, ven solo. Y no llames a nadie. Eran las 11:02 de la noche cuando Mateo arrancó el coche. No había comido. No había avisado a nadie. Solo llevó las llaves, el teléfono, y el sobre con la dirección escrita por Clara. La ciudad quedó atrás rápido. Las luces se deshacían en los espejos. El barrio marcado en la hoja no era un lugar peligroso, pero sí uno donde nadie preguntaba por nadie. Las casas eran bajas, muchas con ventanas tapiadas, y los perros ladraban como si supieran algo que él no. Al llegar al número señalado, frenó en seco. La casa parecía abandonada. Persianas cerradas. La puerta principal con marcas de golpes. Ni una sola luz. Por un instante, pensó en irse. Pero algo, le dijo que si se marchaba, nunca entendería lo que había pasado en su vida durante los últimos 7 años. Tocó la puerta. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Fuerte. Y entonces, una voz desde adentro le habló sin abrir. ¿Estás solo? Mateo se pegó al marco de la puerta. Sí. Vengo por Clara. Quiero respuestas. Silencio. Pasaron 15 segundos que parecieron años. Y entonces, la cerradura giró. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que Mateo pasara. Dentro, el aire olía a humedad, a encierro, a espera. Y ahí estaba ella. Clara. No lloró. No se excusó. Solo lo miró como si ya supiera todo lo que él había vivido en las últimas 24 horas. No vine por mí, dijo ella, sin rodeos. Vine por él. Por el niño. Tu hijo. ¿Por qué ahora? Dijo Mateo, casi sin voz. Porque el hombre del que huimos, volvió. Y ahora te está buscando a ti. Mateo sintió como si alguien le hubiese arrancado el suelo bajo los pies. ¿Qué tiene que ver conmigo? Clara se acercó y le puso en la mano una foto. Borrosa. Tomada desde lejos. Era él. Mateo. Caminando al trabajo. Ese mismo día. Y al fondo, el mismo hombre del pasado. El ex de Clara. Sonriendo. Observando. No es solo un acosador, Mateo. Es el padre biológico del niño. Y también, es el que provocó el accidente que fingió mi muerte. Mateo intentó hablar. No pudo. Durante años me escondí. Pensé que había muerto en ese coche. Pero sobreviví. Y juré que nunca iba a permitir que mi sobrino creciera con ese hombre en su vida. Por eso me fui. Por eso desaparecí. ¿Y mi ex? Preguntó él. Ella lo sabía todo. Por eso se fue. Me ayudó a esconderme. A cambiar de identidad. Y cuando se enteró de que él estaba de vuelta, quiso advertirte. Pero fue demasiado tarde. Clara lo miró fijo. Mateo, tú le diste las llaves de tu casa a una desconocida, sin saber que con eso salvaste la vida de tu hijo. Pero ahora él sabe dónde vives. Y no se va a detener. Mateo se dejó caer en una de las sillas del comedor improvisado. Estaba oxidada, la madera astillada. Clara cerró la puerta con seguro, bajó una cortina y sacó una carpeta vieja de una caja. Todo esto lo guardé durante años, dijo, mientras sacaba documentos, fotografías y recortes de periódico. Él, el tipo que me perseguía, no se llama como creías. Mateo la miró. ¿Cómo se llama? Clara lo dijo sin titubear. Iván Toledo. Pero ese es solo uno de sus nombres. La sangre se le fue a los pies. Iván Toledo. Lo había escuchado en el trabajo. Uno de los nuevos socios externos de la empresa para la que trabajaba. Silencioso. Misterioso. Siempre con guardaespaldas y trato sin detalles. Lo había visto de lejos. Y no lo había reconocido. Es imposible, dijo Mateo. ¿Ese hombre está trabajando con nosotros? Clara asintió. No es coincidencia que justo ahora se haya acercado a tu empresa. Quiere estar cerca. Te ha estado siguiendo por meses. Y no lo hace solo. Sacó una fotografía, una imagen de vigilancia, tomada desde un auto. Iván en una esquina, con otro hombre, mucho más joven. Este, es su hermano menor. Trabaja en seguridad. Es quien lo ayuda a rastrear a las personas que lo denuncian.
Él fue quien me encontró. Y ahora están buscándote porque creen que tú sabes algo que ellos no pueden arriesgarse a que salga a la luz. Mateo sintió que su estómago se cerraba. ¿Y qué se supone que sé? Clara le entregó el último documento de la carpeta. Un acta. No oficial. Falsa. Era una partida de nacimiento. Del niño. Y en el apartado del padre, un nombre estaba tachado con marcador negro. Pero lo que sobresalía, era una palabra debajo. Testigo protegido. Ese niño, dijo Clara, fue el motivo por el que tu ex y yo nos fuimos. Porque no es solo hijo de Iván. Fue usado como moneda de chantaje para silenciar a alguien. Y ella, tu ex, estaba en medio de todo. Mateo sintió que todo el peso de los años lo aplastaba. ¿Dónde está ella ahora? Clara desvió la mirada. No lo sé. Esa respuesta dolió más que 1000 verdades. Pero si aparece, dijo Clara, Iván va a usarla. O peor. Porque ahora tú eres el último hilo que queda. Y él cree que tú sabes dónde está el original de esa partida de nacimiento. ¿Y lo sabemos? Preguntó Mateo. Clara negó con la cabeza. No. Pero creo que ella te lo dejó escondido en la casa. Algo en ese cuarto del fondo. Yo revisé todo. Pero hay una caja con doble fondo. Estoy casi segura de que ahí está. Mateo se levantó. Entonces tenemos que volver. No, respondió Clara de inmediato. No podemos volver esta noche. Él ya estuvo ahí. Y dejó algo. Mateo se detuvo en seco. ¿Qué dejó? Clara dudó. Luego sacó su teléfono. Tenía una foto. Era el felpudo de la puerta de entrada de la casa de Mateo. Y encima, una bala. Envuelta en una nota con una sola palabra. Decide. Mateo no durmió. Ni Clara. A las 4:36 de la mañana, estaban sentados en el coche, a unos metros de su propia casa. Apagaron las luces. Todo parecía quieto. Pero Clara le dijo una frase que no olvidaría jamás. Si está tranquilo, es porque alguien quiere que entres. Mateo no esperó más. Entraron por la puerta trasera, la del patio. Silenciosa. Crujiente. La casa estaba igual que antes, salvo por un detalle. Faltaba la nota de Clara. La cama del cuarto del fondo estaba revuelta, pero Mateo fue directo a lo que ella mencionó, la caja con doble fondo. La levantó. La golpeó contra el suelo. Y ahí estaba. Un pequeño compartimento oculto. Y dentro, una memoria USB. Una hoja doblada. Y una foto rota por la mitad. La hoja decía, si estás leyendo esto, ya es tarde. Pero aún puedes elegir. La USB tenía un solo archivo, un video grabado en secreto. La imagen era temblorosa, pero clara. Iván, su ex, y Clara, en una habitación, discutiendo. Se escuchaba una frase, una sola, dicha por su ex con voz rota. Tú dijiste que si no desaparecía, ibas a matarlo. Así que, desaparecí. Después, Clara gritaba. Y ahora vas a amenazar también al niño, ¿verdad? Por eso se lo llevó. Para protegerlo de ti. El video terminaba ahí. Sin cortes. Sin edición. Sin duda. Mateo apretó los puños. Ese era el original. La prueba. La que lo vinculaba a todo. Amenazas, desaparición forzada, falsificación de documentos. Y por eso Iván lo buscaba. Con esto, dijo Clara, podemos destruirlo. Mateo la miró. ¿Y a qué costo? En ese momento, alguien tocó la puerta principal. 3 veces. Pausadas. Lentas. Ambos se congelaron. Mateo asomó por la rendija de la cortina. Era él. Iván. Solo. Sin guardaespaldas. Con las manos en los bolsillos. Tranquilo. Demasiado. Una voz, casi susurrada, atravesó la puerta. No vengo por el niño. Ni por ella. Vengo por ti, Mateo. Silencio. Solo quiero hablar. Pero si me obligas, lo haré a mi manera. Clara sacó un arma pequeña de su bolso. La dejó sobre la mesa. Mateo no sabía que ella tenía eso. Ni cómo lo consiguió. Y ya no importaba. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Clara. Mateo miró la memoria USB. Miró la puerta. Y respondió, sin temblar. Voy a abrir. Pero no voy a negociar. Abrió. Iván sonrió. Sabía que ibas a entenderlo. Mateo levantó la memoria. Esto.
Esto te entierra. No a ti solo. A todo lo que has construido. Iván no dejó de sonreír. Entonces, tíralo. ¿Qué? Tíralo. Si no lo haces tú, lo harán ellos. ¿De verdad crees que soy el único? ¿Que esto se trata solo de mí? Mateo se congeló. Iván no tenía miedo. Clara apareció en el pasillo, apuntando. No le creas, Mateo. Él miente. Siempre miente. Iván levantó una mano. Dispara. Y en 12 horas vas a tener 3 autos negros frente a tu puerta. Porque si yo caigo, alguien más toma mi lugar. Mateo sintió que todo su cuerpo era hielo. Ahí lo entendió. No era solo Iván. Era una red. Era más grande. Más sucio. Más peligroso. Entonces, ¿qué quieres? Escupió. Iván se acercó un paso. Dame eso. Te dejo en paz. A ti. A ella. Al niño. Para siempre. Mateo miró la memoria en su mano. Miró a Clara. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Metió la memoria en su boca. Y la mordió hasta partirla en 2. Silencio. Iván lo miró sorprendido. Clara gritó. ¿Qué hiciste? Pero Mateo ya no temblaba. Nadie tiene el poder. Ni tú. Ni yo. Ni el Estado. Se acabó. Te vas. O no salimos ninguno de los 3. Iván lo miró por 5 segundos eternos. Y luego, se dio media vuelta y se fue. Pasaron 3 semanas. Clara y el niño ya no estaban. Una noche después del encuentro con Iván, se fueron sin despedirse. Dejaron una nota, simple. Gracias por hacer lo que nadie más hizo. Ya no podemos quedarnos. Cuídalo, aunque sea desde lejos. No dejaron dirección. Ni señales. Solo silencio. Mateo no los buscó. No porque no quisiera. Sino porque entendió lo que significaba esa decisión. Proteger era dejar ir. El trabajo también cambió. Iván renunció como socio. Nadie preguntó por qué. Los altos mandos parecían saber algo, pero nadie dijo nada. Y eso fue lo más aterrador. El verdadero poder no necesita escándalo. Solo silencio. Mateo ya no volvió a ser el mismo. Vivía en otro apartamento. Más chico. Más frío. Más seguro. Cambiaba de ruta al trabajo. No usaba redes. No recibía visitas. Y cada tanto, abría un cajón donde guardaba media fotografía rota. La que encontró en la caja secreta. Donde se veía a su ex, cargando a un bebé que apenas podía sostener la cabeza. Solo media imagen. La otra mitad, se la había llevado Clara. Y eso le bastaba. Nunca supo qué pasó con ella. Ni con el niño. Ni con Iván. Pero algunos días, al caminar por ciertos barrios, creía ver una sombra familiar cruzar la calle. O un niño que lo miraba como si lo conociera de antes. Nunca lo siguió. Solo sonreía con tristeza, y pensaba, tal vez no salvé al mundo. Pero salvé algo que aún no entiendo. Y eso, ya es más de lo que la mayoría logra hacer en una vida.